Buenos días, amigos. Hoy jueves 24 de Orión, pero estaba oscuro a las 6:30 todavía. Ya, estamos en una brisita. Sí, es verdad que entramos estamos en la antesala del invierno ya, porque es evidente que las cosas comenzaron a oscurecer, pasen el invierno. Bueno, aquí está la fotografía que ayer lo encontró el periódico Hoy, para similar, mírenla ahí. Esa no la encontró el periódico Hoy, pero puso la del policía con el fusil FAL. Esa no. Ese es el problema. El problema, porque esta mañana todo el equipo de la Z, comenzando por Fafa Tavera, un hombre viejo, le reclamaba a la policía que abandone las prácticas mortales de portar armas en el combate a las movilizaciones. Y una extranjera cubana que estaba opinando ahí, más un grupo de jóvenes periodistas, decían que en otra parte del mundo se usa el agua y la cachiporra para combatir a los manifestantes, a los protestantes, y que esos son jóvenes que reclaman un mejor porvenir para su nación. ¿Quién que dijo eso? El equipo completo de la Z esta mañana, yo lo oí. Lo estoy oyendo todos los días. Muy bien. Por manipuladores e irracionales e irresponsables que son. Entonces dijeron ellos que en todas partes del mundo lo que se usa es cachiporra y unos tanques de agua con presión para impedir que se produzcan lo que ha pasado, 4 muertes. Pero ¿y eso? Entonces, ¿cómo se combate eso? Ese hombre armado y muchos más? Porque la propia crónica del periódico Hoy de ayer, que mostraba en primera plana de manera inconsecuente con la realidad, solamente a la policía armada, pero en el pie de foto del propio diario decía que se escucharon muchos disparos del sector civil hacia la policía. Pero acuérdense que hubo más de media docena de policías heridos. Entonces, el problema está en que los frustrados agentes políticos opositores del país ahora quieren que sea la juventud, la muchachada, y también los bandoleros, y también los narcotraficantes, y todo tipo de bandoleros, los que se alcen y provoquen el ambiente de inestabilidad, de ingobernabilidad que ellos persiguen para poder combatir al PLD en el poder. Esa es la verdad. Si usted va y le da mucha vuelta a la cosa, se va a confundir. La verdad es esa, el fondito de todo es que por efecto de una mala práctica política, que por efecto de una pérdida de credibilidad con respecto a su posición crítica de toda iniciativa gubernamental y del Partido de la Liberación Dominicana, están cayendo en posiciones extremas, hombre. ¿Quién no sabe que esos ambientes de violencia están motivados por la oposición irresponsable, como aquello de la gatita de María Ramos? ¿Quién no sabe eso en este país? ¿Y quién no sabe que esos sitios donde ustedes ven esas manifestaciones violentas forman parte del mapa de la violencia, donde perfectamente ubicados están los que generan eso, el famoso Falpo y otras fuerzas más que se usan en tiempos de sequía política? Pero eso que ustedes ven, ese hombre armado, ese fue que captó el periódico El Caribe de Hoy, dándole un gran servicio al país para que se entienda por qué ocurren decesos, muertes en esas confrontaciones. Porque si fueran jóvenes que armados incluso de piedra, no importa, porque las piedras se contienen con escudos, fueran a quemar goma, que también, nada de eso es correcto, la piedra tampoco, porque la policía está para no solamente proteger vidas, sino también propiedades. Para eso es que se les paga. Y usted no tiene derecho a poner en peligro y a destruir una propiedad, afectar una propiedad que costó muchísimo esfuerzo levantar. Eso no es así. Los derechos tienen límites
Usted puede protestar, reclamar y hacerlo decentemente. Y en una sociedad democrática, eso no solamente está permitido, sino que es un derecho. Derecho. Pero cuando eso se torna en una puesta en peligro de la vida y de la propiedad, entonces las fuerzas de la represión, que es la policía, que tiene los estados para eso, en todas las sociedades, incluyendo la comunista, se ponen en movimiento y contienen la cosa. Y si están armadas, si la otra parte está armada, ¿qué ustedes creen que va a hacer la policía? Que se le va a exponer, pecho abierto. Por eso la policía emitió ayer con mucho juicio una exposición, una declaración, en la que precisamente le denuncia el uso de este recurso armado irresponsable por parte del vandalismo que los bandoleros y bandas que acuden tanto a Capotillo como en San Francisco de Macorís, poblaciones del Cibao, a provocar este ambiente pretender provocar este ambiente de gobernabilidad. Mire, quería decirles eso y poner las cosas en su lugar y advertirlos a los agentes de la violencia que también están ubicados en la Z101, que ellos no pueden estar sin que se les señale como irresponsables, estar motivando este tipo de acción todos los días y reclamando que a esa juventud que salga a exponerse de esa manera. ¿Por qué están poniendo al peligro? Son 4 muertes y eso no nos duele. Eso por un lado. Por el otro, ayer el Banco Central, en su ceremonia de aniversario, que es una institución que acostumbra, es el 66º, o sea, el 66 aniversario de la fundación del Banco Central de la República, el gobernador informó que en el último trimestre del año, hasta septiembre, la República Dominicana creció 5.5% y acumuló un crecimiento en el año de 2.9%. Garantizando, de antemano garantizó el gobernador Valdés Albizu que la economía va a crecer este año un 3% mínimo, lo que exactamente se propone el plan de gobierno del presidente Danilo Medina y que había previsto todo el equipo económico del gobierno, incluyendo el Banco Central. Los sectores que más crecieron y no debe sorprenderle a nadie porque es visible, son el agropecuario y la construcción. La construcción con un 8.6%, evidentemente promovido por todo este esfuerzo constructivo del gobierno, fundamentalmente en la infraestructura escolar. Y el agropecuario porque sabemos también que el propio gobierno ha sido impulsor de que infraestructuras medianas y pequeñas tengan los recursos a la mano para producir. El Banco Agrícola va a terminar el año con 5.000 millones de inyección de capital del Estado y con una cartera de crédito que se va a incrementar en más de un 30%. Era natural que el sistema financiero también se ha puesto al servicio. Acuérdense la inyección de capital que hizo, y eso lo relata muy bien Valdés Albizu, todo el sistema bancario favorecido por unos 22.000 millones de pesos que la Junta Monetaria puso a disposición de los bancos para que estos prestaran, modificando la fórmula que obliga a los bancos a tener un depósito representativo en el Banco Central de sus ahorros. Entonces, liberó una parte de eso, que se llama el encaje, y eso fue puesto a disposición del público. Ese 3% que va a crecer la economía este año es más que el 2.7% que la Comisión Económica para América Latina
Naciones Unidas dice que va a crecer promedio América Latina durante este año. Creo que los hoteles, bares y restaurantes también crecieron en una proporción parecida. Fueron los tres sectores que llevaron a, y como todos sabemos, la minería, impactada por la entrada en operación de Barrick y Goldcorp allá en Pueblo Viejo. O sea, la economía dominicana se encamina de nuevo a una meta que en este momento es privilegiada en la economía mundial. Un crecimiento de un 3% en cualquier parte, cualquier región del mundo. Es un crecimiento bueno, si tomamos en cuenta que todavía la inflación y la crisis monetaria, hipotecaria primero, monetaria después, de hace 5 años, más de 5 años, tensionó a toda la economía mundial y ha dejado a sectores enteros como los Estados Unidos y casi toda Europa en medio de recesiones que todavía no superan. Yo creo, buenos días, don Orión, de nuevo, que este es un informe que nos llena de mucha satisfacción y nos tranquiliza bastante, ¿no? ¿Verdad que sí? Así es, así es. Saludos, amigos, saludos. Bueno. Orión, ¿cuál fue el aniversario que celebró el Banco de Reserva este mes? El correspondiente. El número 72. 72. ¿Nació antes que el Banco Central? Sí, el Banco Central tiene pero lo hizo también un ambiente de mucha sanidad, evidente. El informe que yo recibí ayer es notorio que el Banco de Reserva está celebrando su 66 aniversario. No, 72 aniversario. 72 aniversario. A propósito del Banco de Reserva, que hoy celebra su 72 aniversario, lo conmemora con una misa de acción de gracia en la Catedral de Santo Domingo a las 10 de esta mañana. Estoy invitado, oficiada por el cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez. Los datos más relevantes en este 32 aniversario es que por primera vez durante 3 meses consecutivos el Banco de Reserva obtiene beneficio por sobre 500 millones de pesos al mes en el último trimestre. Es decir, nunca antes, en un mes el Banco de Reserva había tenido utilidades por ese monto, que acumuló al cierre del último trimestre a septiembre 3.412 millones de utilidades, y se dan seguridades de que esas utilidades sobrepasarán los 4.000 millones al término. Y como usted no está liberado del pago de impuestos. No, eso es después de pagar impuestos, Pedro. Miércoles. Eso es después de pagar impuestos. El Banco de Reserva lleva lo que uno le denomina un ímpetu renovador. En esos 3 meses últimos que está el nuevo administrador del Banco de Reserva, las utilidades fueron de 1.662 millones de pesos en los 3 meses de Enrique Ramírez Paniagua, lo cual también le da a él un buen nivel de éxito, lo que lo define también como un banquero. Él es un banquero de profesión y un economista. El Banco de Reserva tiene niveles de solvencia muy altos, niveles de rentabilidad, y un dato importante que lo debería saber también la gente es que el Banco de Reserva redujo de 53% su participación en la cartera de préstamo al gobierno a un 43%. 10 puntos. Lo redujo 10 puntos porcentuales, equivalente en términos absolutos a más de 4.000 millones de pesos. La reducción de la cartera pública versus 19.000 millones de pesos, el incremento de la cartera privada. Eso debe satisfacer mucho, principalmente el sector privado que estaba reclamándolo. Los créditos al sector privado representan ahora el 56.7% de la cartera total del banco. ¿Qué más quieren? Un aumento en términos absolutos de 19.383. Y los créditos al sector público ahora representan solo el 43.3%. Es decir, el Banco de Reserva hace más negocio con el sector privado que con el sector público. El nivel de solvencia del Banco de Reserva
está al doble del reclamado por la Superintendencia de Bancos, que es un 10%, tiene un 20.94%, casi un 21%. Y los niveles de morosidad se han reducido en el Banco de Reserva en este último trimestre a 3.20%. Esa es la media, esa es la media de la banca privada, para que no haya diferencia. Hoy se puede decir que el Banco de Reserva está consolidado como el más grande del sistema financiero dominicano en utilidades y en calidad de sus carteras y en solvencia. Está dada ahí. Sin duda alguna en activos también. No en activos, los activos del Banco de Reserva están en 280 mil millones, en números redondos, 280.470 millones, esos son los activos al mes de septiembre del Banco de Reserva. Y así es verdad que se disparó. Eso es muy superior al que puede estar en segundo lugar. Sí, es verdad, porque hasta hace un tiempo estaba más o menos parejo con uno de los bancos privados, ahí hablemos, claro, el Banco Popular, pero ya se le fue lejos. Sí. No, muy lejos, sí. Así que nuestra felicitación al licenciado Enrique Ramírez Paniagua y a todos nosotros. Claro que sí. Bien. Bueno, una cosa, dos temas así rápidamente antes que Pedro me dé un golpe por atrás, que me tiene esto aquí, la costilla casi rota. El primero, obviamente, es el tema que ocupa la atención de la prensa en la mañana de hoy, y es la convocatoria ayer del Consejo Nacional de Inmigración. Muy disímile la lectura que se le han dado a los resultados de esa reunión, pero no es muy sencillo. Aplicación de la ley, aplicación de la sentencia del Tribunal Constitucional. Eso es, sencillamente. El reconocimiento está de más, porque el gobierno nunca dio demostraciones de que iba a desacatar una sentencia de uno de los órganos básicos del Estado, el órgano de control constitucional. Eso fue ni fue tampoco intención, ni se expresó el presidente para que siquiera se le tomara de sospecha eso. De manera que lo que se hizo fue reunir a los órganos que se mencionan en la sentencia del Tribunal Constitucional en la parte infin de esa sentencia que le señala que debe regularizar la situación que describe la sentencia y que por consiguiente interpreta al constituyente al señalar que los hijos de indocumentados no ostentan la nacionalidad dominicana. Un principio que el ciudadano ordinario debe asimilar siempre es que en materia jurídica no se despoja a nadie de lo que no tiene. Sí, tú no puedes, no le quita una cosa me que no despojó la de tiene. mi casa. Usted tenía una casa. No, pero yo aspiraba a tener una casa. Entonces a usted se le despojó, quizá usted pueda argumentar que a usted se le puso, por una razón de carácter jurídica, se le puso lejos la aspiración de usted tener una casa. Eso podría ser, pero no que a usted se le despojó, ni que se le pretende despojar de lo que usted no tiene. Entonces es muy importante que lo tengamos en cuenta. Segundo, el gobierno dominicano, ni el juez de control constitucional, como se le llama a los magistrados, al órgano de control constitucional, al Tribunal Constitucional, no se expresa en la sentencia la intención, ni de segregar, ni de dañar a nadie en términos absolutos, sino de determinar las condiciones jurídicas que se requieren para poder optar por la ciudadanía dominicana. Eso es lo único que se ha planteado. Y todo ese ensamblaje administrativo y jurídico estará ya disponible para ser aplicado dentro de 60 días en plazos fatales dispuestos por el Consejo de Inmigración, que lo integran, entre otras instituciones, las dos básicas, la Dirección General de Migración y la Junta Central Electoral en su función de control del registro electoral. Y el ciudadano también debe entender que ningún haitiano o polaco o húngaro o español que estén en las condiciones que señala la sentencia del Tribunal Constitucional será despachado a su casa, sino que se le darán todas las oportunidades necesarias para que regularice su situación. Es más, en el texto emitido por el gobierno se usan las expresiones de regulares e irregulares, con lo cual ni siquiera se le da la apreciación de indocumentados, sino que están de manera irregular en el país, que se va a regularizar su situación. Y la nacionalidad también la pueden obtener en el tiempo que señala la ley,
pero con un factor fundamental, que demuestren arraigo. Arraigo quiere decir, digamos que afecto, vinculación importante al suelo dominicano para que puedan optar por el jus solis. Muy bien, eso es lo que ha pasado. No vamos a volvernos locos. Todavía yo estoy aspirando a que el gobierno, ya el presidente de la República, con su condición de jefe de la diplomacia dominicana, disponga de las previsiones del lugar para defender al país de la campaña pagada en el ámbito interno y con un propósito malsano en el ámbito externo, en torno a la nacionalidad, a la independencia, a la soberanía. Eso no es mentira, eso no es los 5 columnistas de ayer del periódico Hoy, que nos pusieron el gentilicio dominicano por el suelo. Primero, la señora Rosario Espinal nos dio una charla sobre lo que es la xenofobia conservadora y los efectos nocivos que tiene para la humanidad. Es decir, nos vincula a nosotros en el mismo término que los nazis, que los forjadores del apartheid en Sudáfrica. Más o menos ese es el nivel que nosotros tenemos a la luz de esta estudiosa de la sociología y de la sociedad dominicana. Otro dijo que nosotros estamos malogrando el sentimiento de nacionalidad, dijo Segundo Inver, o sea, admite que en términos jurídicos no se ostenta la nacionalidad por permanecer en un suelo el tiempo que sea, sino que hay un sentimiento y que esa sentencia obra contra el sentimiento de nacionalidad de una parte de la población afectada, y uno sencillamente, sin hacer jactancia de conocimiento de derecho, tiene que decirle que los sentimientos son. Y se quedan ahí, ¿eh? Que en materia jurídica no se maneja por sentimientos. Tú puedes desear, tener, querer, pero para tú llegar al plano jurídico tú debes reunir lo que se llaman elementos constitutivos de una acción jurídica. Si tú no puedes decir, mire, yo deseo mudarme para Juan Dolio, y entonces usted tiene que darme un auto, un permiso y todo, porque yo me voy para allá. No, usted reúne las condiciones. Mire, los elementos constitutivos son que yo acabo de comprar una vivienda, acabo de hacer esto, iba a pagar un alquiler, y estoy reclamando que me permitan ingresar a mi casa, que es distinto. Y un tercero, el señor César Pérez y otros, eso fue, o sea, se creó ahí una especie de un simposio antidominicano. Nosotros sin ánimo de jactancia, sin que nos consideren de todas las latitudes de la xenofobia y del racismo y demás, lo único que uno señala es que un órgano autorizado de la República Dominicana con los elementos de calidad requeridos ha emitido una sentencia y la mayoría del pueblo dominicano está de acuerdo con esa sentencia en cuanto que reorganiza el concepto y los alcances de la nacionalidad. Y la mayoría del pueblo dominicano, que siempre ha sido solidaria con el pueblo haitiano, está también consciente de que se requieren medidas de carácter adjetivo, es decir, ley adjetiva, que ayude a que los efectos colaterales de esa sentencia puedan ser asimilados de la mejor manera para bien de la convivencia interna de la República Dominicana. Y eso fue lo que hizo ayer el Consejo Nacional de Migración, y esa es la voluntad política del gobierno del presidente Danilo Medina. Lo demás, que sigan cobrando su dinero en euros, en dólares, en cualquier moneda fuerte, puede ser en libras esterlinas, pero y lo que decíamos ayer lo vamos a repetir hoy. 28 años antes de que se proclamara la independencia de la República, el prócer de la independencia, Juan Pablo Duarte, había proclamado en alta mar y luego en un documento recopilado por su hermana Rosa Duarte, que nosotros, los nacidos en este territorio, somos dominicanos y que el concepto de dominicanidad no se negocia. Por último, quiero llamar la atención en lo siguiente, lo más rápido que pueda. Miren, señores, en materia jurídica, en administración de justicia, no se juega la política. Si uno quiere consolidar el espacio democrático, uno tiene que venerar todo lo que le llaman las normas procesales, que son también la base operativa del ensamblaje jurídico-político de una nación. Si uno no hace eso, uno entonces es un bufón de la corte, uno puede ser cualquier cosa menos un cultor de la democracia.
y lo digo incluso por los agentes de la ley. Por ejemplo, a mí me parece impropio, lo digo con mucha sinceridad, sin ánimo de hacer daño, que la justicia se maneje por Twitter, vamos a decirle Twitter. Twitter es mejor. Que la justicia se maneje por Twitter, que usted siendo procurador general o fiscal del distrito, o fiscal de cualquier demarcación judicial, usted comience a tuitear en términos del contenido de una acción de carácter procesal o de una decisión judicial. Es como un juez que diga, mire, yo lo condené a 20 años y tuiteé, mire, acabo de condenar a 20 años a tal persona por esto y por aquello. No. El juez es solemne. Lo único que hizo el Código Procesal Penal vigente en la República Dominicana es que alejó al juez de Dios, le quitó la ínfula que tenía de creerse Dios, al señalar que su íntima convicción no puede prevalecer sobre las pruebas materiales que presenten las partes en conflicto ante su presencia. Es decir, no le puede el juez decir, conforme a mi íntima convicción, yo creo que fulano de tal es culpable a pesar del fardo de pruebas que se ha puesto. Y eso se lo quita. Usted no tiene íntima convicción, usted valora las pruebas que le presentan en el proceso. Entonces, ¿por qué digo esto? Bueno, porque hay una gente que ya despojado de toda posibilidad razonable en materia de derecho, cumplido con todos los estamentos de la justicia en una insensatez recurrente, termina por decir, bueno, yo me voy a poner ahora en una huelga de ayuno, porque la Suprema Corte de Justicia determinó que un expediente que yo presenté es inadmisible. Y luego, en cada uno de los estamentos donde presentó ese expediente que se le rechazó, él entendió que los jueces son todos impuros, que no sirven para nada. Entonces, los medios de comunicación nos hacemos eco, lo presentamos como un héroe nacional cuando no es más que un bufón de la Corte, un individuo que no tiene reparo en la ridiculez jurídica, en la insensatez, y para no decir más nada de ahí. Pero eso no va a pasar de ahí, pero la sociedad tiene que asumir lecciones. Sí. ¿Tú entiendes? La sociedad tiene que aprender a asumir lecciones. Ahora tú agarras y cualquiera dice, no, mire, se fue a una iglesia, el padre de la paz. Y yo cometo un error en promover ese tipo de acción como lo estoy haciendo ahora, pero alguien tiene que llamarle la atención a la sociedad, decirle, ese no es el camino de usted combatir políticamente. No vincule el ámbito judicial, donde usted puede atacar sentencias, donde usted puede ir, todavía tiene el Tribunal Constitucional, pero usted todavía tiene la Corte Interamericana de Derechos Humanos, usted tiene muchísimas vías de derecho que seleccionar, la agotó toda. Alguien tiene que decirle, señor, déjese de ser ridículo, pero deje de perjudicar a la sociedad dominicana. Muy bien. Buenos días, don Héctor. Buen día, don Pedro. Buen día, don Mozart. Saludos. ¿Qué ha habido? Mire, yo, en la primera parte, don Pedro, se refería a lo que es todo un plan. Eso incluso están circulando los documentos escritos. Y muy claro que el objetivo es disparar. Si usted le dispara a una patrulla, ¿qué va a pasar? No va a pasar el diálogo porque las balas sustituyen el diálogo. Y esto es lo que han estado buscando estos grupos. Cuando agreden, cuando producen un asesinato como del niño que fue asesinado en Navarrete, que usted dice, ¿pero por qué? Si no había una situación difícil en el momento que lo mataron. Sencillamente porque esto lo utilizan como una especie de combustible para encender la pradera. Mire ese caso. Usted está viendo el arma. Mírela ahí, ese es un civil. Y no tiene, mire la irresponsabilidad, cómo se cubre el rostro. Se ha cubierto. Míralo de esta manera, es el emprendurismo, es un arma sofisticada hecha casera. Míralo ahí, pero tú sabes lo que dispara, mira, tú sabes lo que dispara. No es un 38 ni una 45 que te dispara. No, proyectiles de M16. Exactamente, te dispara un proyectil de M16, de alto calibre. Eso es para ir a una guerra. Y esto nosotros lo advertimos el lunes cuando llamábamos la atención de ese documento que estaba circulando. Y que lo dice así claro, el propósito es producir un desgaste en la administración del presidente Danilo Medina. Oiga esto. Y usted dice, ¿por qué la irracionalidad? Si la República Dominicana está avanzando en el Estado de Derecho, la República Dominicana en una situación difícil en el entorno internacional,
ha sido capaz de mantenerse en pie y una economía que se mantiene en movimiento. Observen el detalle de hoy. La fecha de hoy es importante. Orión refería al aniversario del Banco de Reservas. Ese es el banco del Estado Dominicano. Ese banco se crea cuando la República Dominicana tomó la decisión de tener su signo monetario. En el momento que la República se crea el Banco de Reservas, estaba antecedido del acto ya del acuerdo para pagar la deuda dominicana a Estados Unidos. Y en la fundación de ese banco, en toda la logística, participaron de los cerebros que en ese momento tenía Estados Unidos de más nivel. Eso explica la manera como se concibe el Banco de Reservas y cómo en este aniversario del año 2013, el Banco de Reservas es el banco, porque oigan esto, el índice de solvencia de la banca dominicana al mes de septiembre era de 19.8%. El Banco de Reservas tiene un índice de solvencia al día de hoy, o sea que coincide con su fecha aniversaria, de 20.94%. O sea, el Banco Dominicano con el mayor índice de solvencia de un sistema bancario que tiene un índice de solvencia que está por encima de los parámetros. La banca dominicana, esa es una característica, porque ustedes saben el índice de solvencia que se considera adecuado es 10%. La banca dominicana en el conjunto tiene 19.8%. Y el Banco del Estado tiene, cuando usted separa el mayor índice de solvencia, 20.94%, que esto es hablar de 21%. Pero el hecho de que el Banco de Reservas al mes de septiembre tuviera utilidades de 3.412.6 millones de pesos. Con respecto al igual periodo del año 2012, el aumento es de 34.000 del Banreserva, de más de 34.000 millones con respecto al igual periodo del año pasado. Esto es importante porque le refleja a usted la responsabilidad con que una institución financiera como el Banco de Reserva se conduce, pero también dice mucho de la administración. La calidad y la visión, o sea, independientemente del Banco de Reserva, que es un banco estatal, es un banco que se rige por las normas y un banco que trata de competir en las condiciones de la mejor banca. Y esto en el aniversario pienso que es estimulante y que contrasta con ese afán de presentar a la República Dominicana como el país peor. Porque, señores, yo me he sorprendido. Aquí vienen unos extranjeros que la República Dominicana lo acoge y al poco tiempo comienzan a acabar con este país. Y yo digo, deben irse a sus países. Por ejemplo, una cubanita que anda ahí ahora nueva. Esa ciudadana cubana, yo digo que debiera ir donde Castro. Allá, y no Fidel, no, donde el comandante Raúl. ¿Sí? Esa debiera ir. Esa debiera ir donde el comandante Raúl Castro. ¿Pero cómo se llama? ¿Dónde está? Porque ni el ejercicio hecho para grabarme el nombre. Esa debiera ir donde el comandante Raúl Castro. Ahora yo lo quiero conocer a cubana. Y decirle a Raúl, don Pedro, decirle a Raúl lo Z que ella le 101 dice a las por ahí. autoridades dominicanas, Sí, pero el país que la ha acogido y que le ha dado solidaridad. Debiera írselo a decir al comandante Castro. Entonces, Por eso está aquí. Sí, por eso está aquí. Pero lo que yo digo, sus resentimientos, su odio social, debería irse a expresar al comandante Castro. Ella es Maite, pero no es Maite. Ni siquiera, fíjate que ni siquiera digo, Maite, una muchacha ni siquiera digo a Fidel. Oye, Moza, tendré que llamarla. ni siquiera digo a Fidel que se lo vaya a decir al comandante Raúl Castro, eso. Que se lo vaya a decir a Raúl Castro en Cuba. Entonces, esto del Banco de Reserva que comento, y que Orión muy bien resaltó de otros detalles y en la primera parte, lo que le indica a usted por qué hay que apostar
a la República Dominicana y entender que la República Dominicana es un país que, a pesar de los múltiples esfuerzos que tiene que hacer por lo adverso del entorno internacional, la República Dominicana es un país que sigue adelante con el objetivo de alcanzar sus metas en las distintas áreas. Fíjense ayer también lo que pasó. Ayer fue el aniversario del Banco Central, porque estas entidades se fundaron, por eso ustedes ven que coinciden en el mes, porque una vez República Dominicana recupera la capacidad de ser un país que puede emitir la capacidad de emisión de su moneda, que se creó el peso, que se denominaba peso oro dominicano, se crearon estas instituciones. El Banco Central de la República asume ahí la dirección de la política monetaria. Y cómo también termina el mes de septiembre el informe que ha dado el gobernador del Banco Central, el licenciado Héctor Valdés Alviso. Destacaba, por ejemplo, todos sabemos la desaceleración que se produjo de enero a marzo en la economía, pero cómo la economía en ese trimestre, abril, junio, la economía se mueve y repunta y se produce un crecimiento de 2.8. Ahora, en el último trimestre, julio, agosto, septiembre, la economía ha crecido 5.5%. Si cuantifica, o sea, lo logrado en el periodo, o sea, en los primeros 3 trimestres, esto da un promedio de algo más de 2.9%. Esto indica que la República Dominicana va a lograr crecer por encima de un 3% al terminar el año, es decir, al 31 de diciembre. Por lo que está ocurriendo en la economía. Por ejemplo, el gobernador del Banco Central destacaba la cantidad de préstamos y el dinero que ha recibido el sector privado en créditos, más de 41.000 millones de pesos. Lo que indica, y estos son dineros, en algunos casos identificados, porque recuerden cuando se produjo la decisión de la Junta Monetaria de liberar 20.000 millones del encaje legal para cederlo en créditos a entidades del sector productivo, especialmente el sector agropecuario, la industria. En ese momento se hablaba que ese dinero se liberaba para ser especializado para que estos subsectores recibieran préstamos en el sistema bancario nacional. Bueno, ese es el número, dice, más de 41.000 millones de enero a septiembre. Lo que quiere, que dejaba claro, que la República Dominicana va a lograr un crecimiento por encima de 3, que está por encima de lo que fue lo proyectado por las autoridades. Pero algo más importante, que la República Dominicana también va a terminar el año con inflación de un dígito, estimada alrededor de 5, más o menos 5%, en el informe que ha dado el gobernador del Banco Central. Todo esto indica que el año va a terminar en la República Dominicana con una economía en crecimiento y sobre todo algo importante, con la estabilidad relativa que ha mantenido la tasa de cambio. El gobernador del Banco Central resaltaba el hecho de que no hay nada en el horizonte en materia monetaria ni fiscal que pueda producir en República Dominicana un cambio del comportamiento que estamos observando y ya como se ven resultados de lo que ha estado ocurriendo en la economía dominicana. Esto a alguna gente no le agrada porque han estado vaticinando lo peor para la República Dominicana, como una especie de que usted va en un pantano y que del pantano va a pasar a un charco y que ahí usted se puede ahogar. Que no entiendo esto porque medios de comunicación que son propiedad de grupos de los demás éxitos en la economía dominicana, yo nunca he entendido cómo desde estos medios se le quiera decir a la sociedad dominicana que no hay lugar para la esperanza,
que no hay lugar para confiar en el futuro. Y ellos amasando riqueza. Amasando lo que, invirtiendo como decía uno que cada día. se sinceró, se abrió a la sinceridad y decía que cuando nosotros hablamos de que la economía va a tener un crecimiento más o menos sobre el 3% o más del PIB, y dice, nosotros multiplicamos por 3. Cuando sube 1, nosotros multiplicamos por 3. Entonces debería ser motivo, don Pedro, para que se sientan bien, claro, y que promuevan el optimismo. Lo otro es, en Haití se le debe prestar atención a lo que está pasando. Ayer de nuevo Puerto Príncipe fue escenario del ruido, las agresiones, y uno ve la tranquilidad de la MINUSTAH, se prende, se apaga, y la MINUSTAH está como tranquila, y en Haití se hacen muchas cosas que se plantea qué está pasando. Entonces fíjense lo que está ocurriendo. Sigue en marcha el movimiento de los abanderados, los parciales de Jean-Bertrand Aristide, el expresidente haitiano. Se ha trazado como objetivo provocar la renuncia del presidente Martelly, crearle una situación a Martelly que zozobre, y ellos entienden que de esa manera se abren las puertas para el grupo, el Lavalá, que lidera Jean-Bertrand Aristide, retomar el poder en Haití. Y se está vendiendo la idea de que Jean-Bertrand Aristide garantiza la defensa de la patria y garantiza también los reclamos que a su juicio tienen que hacer de la República Dominicana, que ese es el mejor interlocutor que tiene Haití para estar en la administración del gobierno. Mientras eso ocurre, en Haití, señores, para que ustedes tengan una idea, y fíjense cómo estas agencias internacionales de prensa no le confieren importancia, señores. De agosto al presente en Haití se han presentado más de 5.000 casos de cólera, oigan esto. Y uno dice, ¿cómo las agencias internacionales de prensa han callado esa realidad? Y usted se pregunta, imagínese, si se han presentado todos estos casos, más de 5.000, estamos hablando en menos de 60 días que se reportan estos casos. Y usted ve ese silencio, ninguna información sale de ese cuadro. República Dominicana debe prestarle atención tanto a esto que se está dando en lo político, esa conspiración que no se detiene contra la administración del presidente Martelly, y esa situación de la expansión del cólera. Resurge el cólera y se expande en Haití. No hay informaciones, las agencias internacionales no colocan ese tema en sus reportes, pero ya son informaciones que lo tiene la Organización Mundial de la Salud y la Oficina Panamericana de la Salud, o sea que son informaciones ya que están. De ahí que hay que prestarle atención. Y con respecto a lo de la reunión del Consejo Nacional de Migración, Orión ha sido suficiente al plantear el tema. Moza. Buenos días. Quiero acuñar aquí ¿Cuál frase? La frase de mi amigo, mi hermano, Junior de Palma. ¿Qué dice? Contundente. El liniero. Dijo. Junior es contundente. Sí, embajador de la línea noroeste de Santo Domingo. Él no, ¿cómo que dice la gente? No relaja pleito. No baraja. Junior es contundente. Sí. Pero yo quiero celebrar la forma contundente como viene respondiendo en algunas áreas, pero sobre todo a nivel del presidente de la República, el gobierno dominicano, en diferentes frentes que se le han abierto, frentes sumamente poderosos. Uno de ellos, bueno, ya hemos destacado lo que ha acontecido con la sentencia del Tribunal Constitucional. El gobierno ha dejado claramente definida cuál es la ruta, que todo ser racional y comprometido con la soberanía nacional era lo que esperaba, el cumplimiento de la sentencia. Y eso va, pero también nos agrada el que ya se esté conformando todo un equipo que va a salir del país
a explicar a quien tenga que explicársele, las naciones que tengamos que ir, pero siempre sobre la base de la defensa de la sentencia. Explicarla, explicar sus alcances, mientras se va ejecutando con plazos ya definidos por el propio Tribunal Constitucional. Es la manera más contundente de responder a toda esta campaña y despropósito por parte de ONGs pagadas y de uno que otros voceros, la mayoría enquistados en la denominada sociedad civil, que en una vocación más opositora que en defensa de los derechos legítimos, derechos humanos de los hermanos haitianos, pues han procurado llevarnos a nosotros a una especie de hoguera, llegando al despropósito de malos dominicanos colocarnos y constituirse en abogados en contra y fiscales en contra de la República Dominicana. Hasta ahí llega la afrenta y hasta ahí llega la amargura de reconocidos personajes de la sociedad civil que no terminan de aceptar la realidad de que sus proyectos políticos se han quedado rezagados precisamente por ese mismo tipo de actitud. Se han quedado rezagados, no han visto más allá de la media isla y entre ellos pues ya ustedes pueden ver las manifestaciones que se dan al interior de sus proyectos políticos, incluyendo el hiperactivo y peligroso, oigan bien, hiperactivo y peligroso PPH. Entonces hay contundencia en el gobierno en esa dirección y nosotros eso lo celebramos. Pero fíjense la contundencia también a nivel del subsector eléctrico oficial. Rubén Bichara, que es el vicepresidente ejecutivo de la CDE, frente al escarceo mediático comprometido con las generadoras, capitales que están presentes en diversos medios de comunicación social y que tienen una campaña de desinformación en contra del proceso. Y yo digo, Bichara, no es solo de la licitación, es al proceso de reforma estructural del sistema eléctrico nacional. Es contra eso que esta gente está luchando. Y por eso procuran permanentemente estimular acciones como esas que se están estimulando desde el sector generador. ¿Ustedes creen que ellos no están en eso? Esa campaña que hay en diversos medios de comunicación es una campaña pagada, para tratar de desestimular y enfrentar ese proceso histórico, el salto histórico al que ha llevado y lleva la administración del presidente Danilo Medina al subsector eléctrico nacional, que se ha constituido en nuestro peor dolor de cabeza, por lo que nos ha costado, por lo que nos cuesta en dinero, porque la dignidad, a nosotros han tratado de patearnos esos sectores, esas familias que son las propietarias de esas generadoras que pretenden permanecer como dueñas del oligopolio existente, aberrante, existente en el subsector eléctrico nacional. Pues Rubén Bichara ha dicho, ese proceso no se detiene. Eso es irreversible. Irreversible el proceso de transformación de nuestra matriz. Así es que yo espero que así mismo con esa contundencia defendiendo ese proceso de licitación para la construcción de 2 plantas a carbón de 300 megas cada uno, iniciemos de inmediato, a la mayor brevedad, el proceso para incorporar otras plantas a gas natural también, para que se termine el relajo y colocar al Estado en una condición digna para ir a lo que deberá ser también la mesa de combustible, que es una acción que el gobierno no puede dejar a un lado. Eso hay que ponerlo también, colocarlo sobre la mesa. Y puede estar seguro Bichara, como puede estar seguro el propio presidente de la República, que va a encontrar el abrazo solidario de la población dominicana, como lo encontró cuando decidió
cambiar, reformar, transformar ese acuerdo que había con la Barrigol, que decían que si se le tocaba la Barrigol iban a entrar los demonios a la República. Ningún demonio, no entró nada. Lo que tenemos ahora es una Barrigol con otra actitud incluso de colaboración con el Estado Dominicano para el ejercicio de una minería responsable. En eso están. Y toda esa bravuconada se fue a un lado. ¿Por qué? Porque el Estado Nacional se hizo respetar y fue contundente, como dice mi amigo Junior de Palma. Donde hay contundencia también, o frente al Código Laboral, viene hoy, ahí aparece una información que lo llevó el grupo, está en yo creo que es en el desayuno del grupo. En el desayuno de hoy del CONEP. El CONEP, ese joven, Díez Cabral, que es un buen alumno de los grupos que mueven esos espacios de poder fáctico, como es el CONEP, Asociación de Industria, eso se despachan en oficinas que todos conocemos. Finquitas de dos finquitas de 2 o 3 familias de aquí que dicen, ahora le toca al nieto de fulano, vamos a colocar a ese en el CONEP, vamos a colocar a esta industria. Bueno, pues este joven insiste en que hay que quitarle la cesantía a los trabajadores. Eso es afrenta. O sea, ese joven sale con esa declaración apenas 24 horas después de que el presidente de la República recibe a las centrales, a los representantes de las centrales sindicales y enfatiza, ratifica que bajo ninguna circunstancia en su administración el presidente Danilo Medina va a permitir que conquistas tan importantes y relevantes como es precisamente esa de la cesantía sean tocadas. Pero somos afrentosos, él sale y reitera esto, porque esa es una reiteración que se resalta en ese momento, porque es una afrenta al presidente de la República por parte del CONEP, que dice que la cesantía es un obstáculo para que podamos crear empleos formales. Cuando ya un hombre que sí sabe de eso... Y no ha sido un contribuyente al equilibrio social también. Espérate, cuando un hombre que sí sabe de eso, como el doctor Rafael Albuquerque, ex vicepresidente de la República, precisó muy bien lo que han precisado otros tratadistas en materia de leyes laborales. El Código Laboral ni quita ni promueve empleos. No. O sea, déjense de esa gallo locura. Es el modelo. Es el modelo. Es la estructura. Y hay que repetírselo porque es que son manipuladores. Es que son manipuladores. Eso es una manipulación. Entonces eso no va a pasar porque en forma contundente el presidente de la República le dio garantías al sector laboral de que las conquistas logradas a base de mucha lucha, porque marcharle a ese sector empresarial no crean ustedes que ha sido cosa fácil. Recuerden al doctor Joaquín Balaguer, que tuvo que aplicar un proceso de reformas estructurales mediante decreto, porque ellos andaban con el hombre del maletín en el Congreso y el propio Congreso Nacional, donde se decía que el presidente Balaguer tenía influencia. Mayoría. Y tuvo que reforzarse. Y ellos con el maletín en la mano trataron, entonces el presidente Balaguer, comprometido en su segundo periodo con el proceso de reformas estructurales, dijo, no, lo aplico por decreto. Y comenzó a aplicarla por decreto. Hasta que llegara el Código Tributario. Para que lo sepan. Un nuevo arancel abrió el mercado. Hay que recordarse. No se preocupen, hasta que llegue el Código Tributario. A esta gente hay que recordarle eso permanentemente. Pero nos falta contundencia en otras áreas del gobierno. Por ejemplo, la inteligencia. La inteligencia del Estado Dominicano está fallando. Es floja. Fue floja durante el acto aquel donde las damas, aquellas inescrupulosas, vinieron y hicieron el acto tan bochornoso frente al presidente de la República. Pero ahora están siendo mucho más flojas en algo mucho más delicado, que son estos grupos
de vándalos, terroristas, porque eso es terrorismo. Eso es terrorismo. Hombre. Terrorismo, que fíjense cómo salen, dan declaraciones incluso a la prensa con un fusil de manufactura local, pero un fusil Claro. preparado para disparar 9 balas del M16. De M16, que es un arma de guerra. Un arma de guerra. Ahora yo digo, la inteligencia ¿dónde está? Porque no son solo esos muchachos, esos son los que cogen quienes se están organizando esas bandas. Quienes han organizado esas bandas para cometer ese tipo de tropelía a nombre de reivindicaciones populares y sociales. Entonces la inteligencia, que no me venga el jefe de la policía a decir, pero que condena el vandalismo, no es condenar, es atacar el vandalismo, y prevenirlo. Pero prevenirlo en sus raíces. ¿Quiénes están detrás de eso? ¿Quién está promoviendo ese tipo de acción vandálica en la República Dominicana? ¿Quiénes paralizaron el Cibao? ¿Quiénes fueron capaces de provocar la muerte de 4 dominicanos, incluyendo un niño de 13 años, con un tiro en el pecho? Entonces, con la misma contundencia que está actuando el presidente, con la misma contundencia que está actuando Bichara, con la misma contundencia que están actuando, porque finalmente, ustedes saben quién tiene que manejarse en forma más contundente, la Dirección de Migración. El director de Migración no puede decirnos a nosotros que él detuvo el proceso de carnetización, que es por un mandato de ley de los trabajadores haitianos, porque los constructores, los ingenieros constructores se oponen. ¿Cómo que se llaman los constructores? La asociación Los promotores de vivienda Acoprovi. Porque ellos se niegan a firmar lo que tienen que firmar, que es un documento, compromiso para carnetizar a los trabajadores haitianos, darle el trato justo a esos trabajadores haitianos, pagarle lo que tienen que pagarle a los trabajadores haitianos. Ponerle seguridad social. Ponerle seguridad a los trabajadores haitianos y garantizar que esos trabajadores, cuando terminen sus labores, pues regresen a su país. Claro. Y si se van a volver a usar, pues sea sobre esa base, para darle un recurso digno a esos haitianos y un tratamiento digno a esos trabajadores haitianos. Entonces, ¿de qué? Acoprovi se niega. ¿Y qué es eso? ¿Y quién se puede negar al cumplimiento de la ley? Entonces, el amigo de Migración, que ese no es la ruta. Y usted es un hombre contundente, de un partido contundente como el del doctor Marino Vinicio Castillo. Así es. Así que aplique con contundencia el mandato de la ley. Bien, señores, miren, hoy es jueves agropecuario, está ya en la sala de entrevistas el ingeniero agrónomo Luis Yanguela Canaán. Ese es un hombre del Cibao Central. Un hombre de contundencia, con tanta contundencia que ese no fue el hombre que... No, su padre. fue el papá. Su padre. Pero de tal palo, tal astilla. De tal palo, tal astilla. Ahí hay contundencia. Ahí hay contundencia. Entonces, vamos a pasar a la sala de entrevistas, antes unos mensajes, y más luego, como ustedes saben, por ahí viene Voces de la Naturaleza.